acerquense los que van a ser ordenados presbíteros. Ponciano Cana. Presente. Ponciano Cana nació el 19 de noviembre de 1983 en Cunquimí, Campeche. Es originario de la parroquia San Diego de Alcalá, Cunquimí. Hijo de Felipe de Jesús Campejuán y Catalina Nachi. Es el primero de 7 hermanos. Ingresó al Seminario Menor San Felipe de Jesús en 1998. Ingresó al curso introductorio en el 2002 y termina sus estudios sacerdotales en el 2012. Y es ordenado diácono el 25 de mayo del 2012. Manuel May Igual. Presente. Manuel Maynard nació el 25 de diciembre de 1968, originario de San Juan Bautista Zacapche, parroquia San Antonio Padre Oberche, hijo de Gaspar Mayrino y Faustina Hermandamia, ambos de feliz memoria. Es el sexto de 7 hermanos. Inició sus estudios sacerdotales en el 2003 y las culmina en el 2011. Es ordenado diácono el 24 de noviembre del 2011. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros, ¿Sabes si son dignos? según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros, Ponciano y Manuel, al orden de los presbíteros. Decimos todos, te damos gracias, Señor. Una pieza que es muy particular porque el Evangelio, Cristo en el Evangelio nunca será este título. Él más bien ejerce su ministerio de una manera profética. Pero no porque sea este título no deja de ser sacerdote, todo lo contrario. Todas sus actitudes, acciones, milagros, palabras, acompañamientos, enseñanzas son precisamente sacerdotales, a tal punto que él sustituye con su cuerpo el centro más sagrado de los judíos, que era el templo. Destruyen este templo, no se refería al templo de Salomón, sino a su cuerpo, y en 3 días lo reconstruye. Jesucristo pues es sacerdote, pero sumo, porque es el máximo y eterno, porque no muere, sino que permanece para siempre. Y en esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Dios nos permite reunirnos para participar en la ordenación de estos 2 diáconos, Ponciano y Manuel, quienes ya por el bautismo recibieron por participación el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio común, y hoy lo quieren probar a recibir en el sacerdocio ministerial. El autor de la carta a los Hebreos que acabamos de escuchar, la primera lectura, nos habla de la superioridad de Cristo sacerdote. Cristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, es superior a ellos, por una simple razón. Los sacerdotes de la Antigua Alianza eran distintos de la víctima, y ellos tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios a Dios, por ellos y por su pueblo. Y por eso la actitud del sacerdote cuando está participando en el sacrificio es de pie, porque está en movimiento, en acción. Tiene que repetir el sacrificio por sus pecados y los de su pueblo. En cambio, Jesucristo hace un único sacrificio y nos dice en la carta a los Hebreos, y está sentado. Estar sentado significa que ya acabó. Y por eso el sacrificio de Cristo es único, y con su único sacrificio extiende la redención a todos los pueblos y a todos los tiempos.
no tiene que repetir el sacrificio para recordar que el pecado ahí está presente. Cristo, con un único sacrificio de su muerte, hace que la redención ya esté en algo. Por eso está sentado en una actitud de descanso, en una actitud de eternidad, en una actitud de superioridad respecto a los sacerdotes de la antigua alianza. Cristo, pues, está sentado a la derecha de Dios Padre, como nos dice el Salmo 110, está sentado a la derecha de Dios Padre en una actitud de juicio. Recordemos aquella famosa pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, un Cristo esplendoroso, fuerte, que está precisamente aplicando el juicio, y lo hace porque Él es fiel a Dios, y Dios por eso le encarga hacer el juicio misericordioso a todas las naciones. Cristo está sentado y lleva a cabo su obra de redención con su único sacrificio. La entronización de Cristo a la derecha de Dios habla de que su sacrificio es perfecto. No necesita completarse mediante la repetición. Nosotros, para aprender a hacer algo bien, lo tenemos que repetir. Eres basquetbolista, si quieres atinar la canasta de manera casi perfecta, tienes que practicar 3.500, 5.000 veces diarias. Si quieres anotar goles y no solamente sobarte la cabeza, pues tienes que ensayar. Para nosotros la repetición nos lleva casi a la perfección. Cristo no necesita repetir porque su acto sacrificial es perfecto y eterno. Por eso solamente lo hace en una ocasión y nosotros lo celebramos como memorial porque Él mismo nos encarga. Haga esto en memoria mía, no en recuerdo, sino en actualización de ese único sacrificio, único y eterno. Jesús, con su sacrificio único y perfecto, no admite revocación, porque su sacrificio perdona todos los pecados de manera definitiva. Por eso nos dice el autor de la carta a los Hebreos, donde hay remisión de los pecados, no debe seguir la oblación por los pecados. Una frase teológica que explica precisamente lo que Cristo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, hace. Si ya con su sacrificio redimió los pecados, esta es mi sangre derramada para la remisión de sus pecados. Si ya Cristo hizo el sacrificio, ya no se necesitan ovejas, cabras, cabritos, bueyes, palomas, para pedir a Dios que sea misericordioso. El sacrificio de Cristo es único y perfecto. Por eso el profeta Oseas ya había vaticinado: no quiero sacrificios, sino misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Cristo realiza pues así, con su sumo y eterno sacerdocio, aquella profecía del profeta Jeremías en el capítulo 8, donde habla que el Mesías, una de sus características principales va a ser que va a poder perdonar los pecados. San Juan Bautista, que fue confundido con el Mesías, dijo: yo no soy. Mi bautismo es un bautismo de agua que le recuerda su pecado, es un bautismo de penitencia, pero detrás de mí viene alguien que les trae un bautismo de fuego, de espíritu, y ese sí redimirá a la población, a la humanidad de sus pecados. La profecía de Jeremías, y Cristo sumo y eterno sacerdote, se hace efectiva. Y Cristo, su sacerdocio es superior porque no se distingue la víctima del sacerdote. Jesús es sacerdote y víctima. Él ofrece el sacrificio que es Él mismo. San Agustín todavía añade diciendo: Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, porque Cristo cumple esas tres funciones de manera perfecta, utilizando el término filosófico, intrínsecamente perfecta. Sumo y eterno sacerdote, víctima perfecta, agradable a Dios Padre. Por eso no hay que repetir el sacrificio, porque siendo un sacrificio perfecto ya no ocupa repetición. El perdón de ahora, en la nueva
perdón ya no necesita de la ofrenda del culto. A veces nosotros podemos pensar, me voy a sacrificar un poquito para tener la salvación. Ya no se ocupa. Lo que se ocupa es aceptar ese sacrificio perfecto de Cristo. El Papa Benedicto, en una ocasión, hablando de la Eucaristía, este sacrificio perfecto, decía: podemos hacer 10,000 obras buenas nuestras, humanas, y ni siquiera le llegan a los talones a la Eucaristía. Porque la diferencia entre la Eucaristía y nuestras obras buenas, humanas, es que la obra de Dios, la Eucaristía, es perfecta, y nuestras obras, aunque sean buenas, siguen siendo imperfectas porque son humanas. Por eso el sacrificio de Cristo tiene este rango de perfección. ¿Por qué Jesús se sacrifica? ¿Por qué Jesús se hace sacrificio? Cordero pascual. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 de su carta, dice: Cristo no viene a redimir a los ángeles. Los ángeles no necesitan de redención. Cristo viene a redimir a los descendientes de Abraham. Y los descendientes de Abraham, nosotros tenemos muchas limitaciones y pecados. Por eso Cristo asume en toda nuestra condición humana lo que no es asumido, no es redimido, y lo hace de manera sacrificial. Si no hay derramamiento de sangre, no hay sacrificio, y entonces se ofrece por nosotros. Por eso va a decir el autor de la carta a los Hebreos: ante Dios nuestro Padre tenemos un perfecto abogado. No un abogado corrupto que te pide y luego te deja volando, que te dice una cosa y después te es desleal, es honesto. En Cristo tenemos un perfecto abogado, porque asumiendo nuestra condición humana, nos conoce perfectamente, sabe de nuestros sufrimientos, sabe de nuestras limitaciones, y por eso intercede perfectamente ante el Padre. Jesús es Hijo y hermano, Dios y hombre, perfecto Dios y Hijo, perfecto hombre. Por eso nos comprende, por eso es un sacerdote intercesor perfecto. El Antiguo Testamento, no lo voy a explicar, habla de distintas tareas sacerdotales. Oceano y Manuel, ustedes que van a recibir el orden sacerdotal, de alguna manera ahí vienen señaladas. Primero, que el sacerdocio antiguo, una de sus primeras funciones era hacer milagros. Por eso, aquellas suertes de domingo y el domingo. Otra cosa que hacían los sacerdotes era el culto sacrificial. Sobre todo el sumo sacerdote, pudiendo acceder una vez al año al Santo Santorum. Otra, la pureza ritual. El sacerdote debería tener una pureza para participar de los ritos sagrados. Por otra, poder bendecir. El padre de familia bendice a sus hijos, el rey bendice a su pueblo, el sacerdote bendice al rebaño del Señor. Otra tarea sacerdotal, la enseñanza, que también ahí aparece tanto en Levítico como en otros libros del Antiguo Testamento. Por último, custodiar el santuario del Señor. El sacerdote debe también velar para que la casa del Señor sea una casa de oración sagrada y no se vuelva una cueva de ladrones, como dice Cristo al principio del Evangelio de San Juan. La muerte de Cristo, que es el acontecimiento central, propiamente no tuvo nada sacerdotal. Muere de manera ignominiosa, como el peor de los saqueadores, de los extorsionadores. Muere fuera de las murallas de la ciudad santa. Jesús, pues, en su muerte, muere de una manera fea. Sin embargo, Jesús es sumo y eterno sacerdote. De una manera muy fina, el apóstol San Juan, cuando nos habla de los soldados que querían repartirse las vestiduras de Cristo, cuando vieron que eran una sola pieza, las vestiduras sacerdotales eran una sola pieza, decidieron jugarlas a suerte, echar un morado, jugar los dados para no destruirla, porque era una pieza que no cualquier gente usaba, solamente el sacerdote lo usaba, valiosa. Jesús muere en la cruz como sumo y eterno sacerdote, y sin embargo ese pecado
dijo que él es prestado como si fuera el peor de los ladrones. Pero Jesús no deja de bendecir a su pueblo, porque el sacerdote bendice a su pueblo, aunque a veces el pueblo lo puede despreciar, pero sin embargo Jesús siempre amante de aquel pueblo por el cual consagra toda su vida. ¿Cómo se llega a ser sumamente sacerdote? Manuel Pitposca, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo nos enseña que hay que estar íntimamente unido a Dios, pero también íntimamente unido a los hermanos. Son las dos variantes o las dos balanzas que deben estar equilibradas. Seguramente ustedes ya como ya con los seminaristas, a veces los seminaristas se vuelven muy criticones y todo lo ven. Seguramente los seminaristas ya han visto muchos tipos de sacerdocios concretos. ¿Quién tiene tales características? ¿Quién es tales? El sacerdote fulanito de tal no es el modelo del sacerdocio. El modelo del sacerdocio es Cristo. Y Cristo nos dice que el sacerdote es el que está plenamente unido a Dios y plenamente unido a los hombres. Un sacerdote que deja la vida espiritual, la vida de oración, porque tiene mucho que hacer. ¿Cuánto va a durar en ejercitar su acción ministerial sacerdotalmente, ejemplo de Cristo? Meses, años, pero pronto se agota, pronto se desvía. Cuando no hay plenamente unión a Cristo y constante en la vida espiritual, el sacerdocio ministerial se vuelve burocracia, se vuelve una función, se vuelve un trabajo para vivir. Se despoja el sacerdocio ministerial de su esencia. El sacerdote no está para meramente administrar, está para hacer presente el reino de Dios. Cuando se pierde la vida espiritual, se vuelve un administrador, y por eso viene el cansancio, por eso viene la segunda parte de la consecuencia, el alejamiento de la gente, la ya no comprensión. Nos volvemos regañones, aplicamos la cultura del rescate, comenzamos a ser controladores, comenzamos a tener actitudes que no son propiamente sacerdotales, universalmente sacerdotales. Y Cristo nos enseña que el que ha recibido el sacerdocio de Cristo, su muy eterno sacerdote, debe estar íntimamente unido a Dios. De Dios viene el sacerdocio, como nos dice Éxodo capítulo 19, o como también lo argumenta San Pedro en su primera carta, pero también para servir a su pueblo. Hebreos 5. El sacerdote está tomado de entre la gente, de entre su pueblo, para recibir dones especiales, pero para también seguir sirviendo a su pueblo. Cuando el sacerdote hace de su vida ministerial un estatus, pierde su esencia. Ya no es seguir el ejemplo de Cristo, que asume toda la naturaleza humana, vive su sacerdocio de manera encarnacionista para precisamente redimir y salvar esa naturaleza humana caída por la gracia divina. Te basta mi gracia, le va a decir Cristo a salvar. Por eso aquel dicho medieval en latín, el sacerdote debe ser un hombre que debe contemplar al distraer, aquello que contempla en su vida espiritual diaria, diurna, constante, debe transmitirlo a los demás. Contemplata avis radio. El autor de la carta a los Hebreos que venimos hablando habla de que Dios Padre no solamente ha confirmado o afirmado a Cristo como sumo sacerdote, sino que ha jurado que Jesús glorificado es sacerdote. Esto lo explica más detalladamente el mismo autor en el capítulo 7 de su carta. ¿Y cómo es el sacerdocio de Cristo? El autor toma un ejemplo bíblico de Génesis y dice: Cristo ha sido instituido sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec, que después el Salmo real, el Salmo 110, lo recorda. ¿Qué significa que Jesús ejerce un sacerdocio según el rito de Melquisedec? De Melquisedec no sabemos su nacimiento, no sabemos su muerte, no tiene origen en el tiempo, no tiene fin, un sacerdocio eterno. No se nos dice su familia. El sacerdocio de Cristo no va a velar por su familia, por mi tía, por mi tío, por mi hermano. A veces pensamos, primero está la sangre que
el sacerdocio, cuando se quiere vivir como Cristo, debe abrirse a la universalidad, porque si no se vive según el rito de Melquisedec. Hace poquito me pidieron hacer una colaboración para un periódico sobre el celibato sacerdotal, pero yo más bien hablé del celibato cristiano, que tiene fundamentos bíblicos, aunque hay quien dice que no tiene fundamentos bíblicos. El celibato es eso: renunciar a una familia concreta, pero no una renuncia en el sentido de indiferencia, para precisamente tener un corazón más dispuesto para darlo a ejemplo de Cristo. Por eso Cristo fue célebre, aunque la cultura judía de la época y de entonces era totalmente matrimonial, y a un célibe lo mal comprendían, pero Jesús rompe con la inercia de la presión social, porque quiere vivir su sacerdocio de manera amplia, indivisa, como un padre amoroso, como un esposo amoroso, como un esposo que se dona por su esposa de manera fiel y constante. Por último, antes de hacer una frase del Papa Pío XII, cuando habla de esta fiesta en el Mediator Dei, en este documento papal. Por último, Ponciano Manuel, ¿por qué Cristo es un muy eterno sacerdote? En síntesis, porque fue dócil a la voluntad del Padre. A veces nosotros nos hacemos tercos en ciertas cosas que ya pensamos y queremos llevar aquellas cosas que nosotros creemos. Eso no es vivir el sacerdocio. El sacerdocio es obedecer dócilmente a lo que el Padre va dictaminando. Eso es el sacerdocio. Padre, ¿qué quieres de mí? Heme aquí. Los textos vocacionales que escuchamos desde el preseminario, que los seguimos escuchando en el seminario, que los seguimos predicando en el ministerio, eso es. La vocación es un constante seguimiento de Dios, una constante docilidad del oído y del corazón para que la voluntad de Dios se haga. Y Jesús es glorificado, es elevado como sumo sacerdote, precisamente porque fue dócil al Padre y se hizo sacerdote y víctima. Un sacerdote ministerial que no se quiere ser víctima no está viviendo el sacerdocio de Cristo, sino más quiere buscar destinos facilitos, buscar lo que sea menos empeñativo. Si no se hace víctima, solamente atender a la gente que lo trata bien, que le da regalos, a la gente que habla bien de él, pues eso no es hacerse víctima. Víctima es el que asume, es precisamente eso, desgarrarse para seguir sirviendo y ofreciendo la salvación a todos, principalmente a los más necesitados, aunque en el primer momento no lo manifiesten así, pero que profundamente lo tienen. El sacerdote, pues, como lo hace Cristo, procura que sus creyentes se purifiquen en su conciencia, Hebreos 9:14, que se santifiquen, Hebreos 10:10, que se perfeccionen, Hebreos 10:14, y también introducirlos en el camino de la nueva alianza, Hebreos 9:15, para que así se metan en relación íntima con Dios, Hebreos 8:10. Termino con la frase del Papa Pío XII, del Mediator Dei. Cristo es sacerdote, pero lo es para nosotros, no para sí mismo. Cristo con su sacerdocio no busca su realización. A veces en la deformación que podemos tener, tanto en el seminario como en la vida ministerial, pensamos que el ministerio nos debe realizar a nosotros. Dice el Papa, Cristo es sacerdote no para sí mismo, sino para los demás, ya que Él, en nombre de todo el género humano, presenta al Padre las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres. Es víctima, ya que se pone en lugar del hombre pecador. La condición de víctima exige que espontáneamente practique la penitencia, arrepintiéndose y expiando los pecados. Estoy crucificado con Cristo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Así será. Dios es quien elige al hombre, pero es la iglesia quien le señala. Queridos
Es necesario que manifiesten ante su familia, ante este pueblo de Dios, su decisión, sin presiones, de recibir este ministerio. Así pues, quieren desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros como fieles colaboradores del orden episcopal, representando el rebaño del Señor bajo la guía del Espíritu Santo. Sí, quiero. Quieren desempeñar con dedicación y sabiduría el ministerio de la palabra, la predicación del Evangelio y a la exposición de la fe católica. Sí, quiero. Quieren celebrar con piedad y fidelidad al misterio de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación para la alabanza de Dios, santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia. Sí, quiero. Quieren implorar junto con nosotros la misericordia divina a favor del pueblo que les sea confiado, cumpliendo así el mandato de orar continuamente. Sí, quiero. Quiero unirse cada día más estrechamente a Cristo, su eterno sacerdote, que celebramos hoy en esta fiesta, que por nosotros hizo víctima al Padre, se entregó santamente para consagrarse a Dios junto con Él, para la salvación de los hombres. Sí, quiero por la gracia de Dios. En este momento, cada candidato pasará a realizar sus promesas de manera personal ante el obispo. Ponciano, prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Dios que ha comenzado aquí esta obra buena, Él mismo la lleva eternamente. Manuel, prometes obediencia a mí y a mis sucesores. Él que comenzó aquí esta obra buena, Él mismo la lleva eternamente. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre estos elegidos para el ministerio de los presbíteros. Ahora, los candidatos a mostrar el rostro en tierra, signo de su total dedicación a Dios, de reconocimiento de sus flaquezas de humanidad, de sus renuncias a cualquier interés ajeno y de su abandono en las manos de Dios. Este signo indica también que la ordenación sacerdotal se realiza no porque los candidatos la merezcan, sino por
En verdad que no existen palabras para agradecer sobre este don tan precioso que hemos recibido. Gracias a la Santísima Virgen que nunca nos dejó solos. No podemos dejar de agradecer a nuestros padres que nos han dado la luz de la vida, a nuestras familias, gracias. Gracias porque nos han apoyado cada cual con sus medios, aun cuando a veces sacrificaron sus planes por bien nuestro y saben que su oración ha sido escuchada y nos han impulsado a caminar un paso firme por esta senda. También agradecemos enormemente al seminario de Campeche, nuestro hogar durante un buen número de años, que nos ha acogido para estar con Cristo y aprender de la ciencia, el hombre y de la fe. Gracias a todos nuestros formadores que con su sacrificio y mucha paciencia fueron labrando nuestro corazón sacerdotal en lo que Dios les ha encomendado a nosotros. Que Papá Dios les colme de bendiciones. Gracias a nuestros bienhechores, gracias a todos ustedes los aquí presentes. Más aún gracias a todas las personas que a lo largo de nuestra formación vivieron por nosotros y nos tendieron la mano. En verdad, gracias a tantas personas que la única manera de agradecerles será toda una vida entregada al servicio y el amor, siendo dóciles instrumentos para hacer llegar las bendiciones de Dios. Los encomendamos en las oraciones de cada uno de ustedes y pedimos a Papá Dios que junto con su Santísima Madre nos disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Así sea. Dios Todopoderoso, Monseñor, quiero que les dé gracias